El tema del día de hoy es la Gran Comisión. Como que ha sido un tema que las iglesias en los últimos tiempos nos hemos olvidado mucho de ello, nos hemos enfrascado en nuestras actividades diarias, pero hace falta seguir la ordenanza que Jesús nos dio. La palabra de Dios dice que tanto nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Cristo. Pero nos toca a nosotros ir por los perdidos, ir y predicar el Evangelio a los que no lo conocen, y es parte de la Gran Comisión. Voy a leer Mateo 28, del 18 al 20, que es básicamente lo que es la Gran Comisión. Entonces, empezamos con esta pregunta: ¿cuál es la Gran Comisión? Y la respuesta está en Mateo 28, 18. Dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, empieza con una orden, ¿no? No es una sugerencia, es una orden para todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, para aquellos de nosotros que hemos recibido su palabra, recibido su amor y su salvación. Entonces, la orden es que vayamos a las gentes de todas las naciones. Y dice: y háganlas mis discípulos. En la versión Reina Valera dice: hagan discípulos. Me gusta esta versión porque los discípulos son de Jesús, no son de nosotros. De repente la gente como que tenemos, como los niños chiquitos, ¿no? Que todo es de ellos, esto es mío, y a veces creemos que la gente es de nosotros, pero la gente es de Dios. Dice: háganlas mis discípulos, los discípulos de Dios. Esto es otra parte en la que tenemos que poner especial atención, porque no solo es predicar el Evangelio, sino hacer discípulos, o sea, discipular a la gente, enseñar a la gente, ¿sí? Entonces, empezamos con qué es un discípulo, cuál es la Gran Comisión, y seguimos con la pregunta número 2. Voy a hacer varias preguntas y espero contestarlas con la misma palabra. Un discípulo es un estudiante, alumno o el seguidor o adepto de algún maestro, ¿sí? Entonces, la Gran Comisión no solo es predicar el Evangelio a los que se han perdido, porque a veces decimos: bueno, ya recibió a Jesús, ya es salvo y pues ya su vida me vale 3 cacahuates. Y no, la Biblia dice que tenemos que llegar todos a la estatura del varón perfecto, y para llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, pues solo a través de estudiar, leer y obedecer la palabra es como podemos llegar. Lucas capítulo 6, verso 40 dice: ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. De repente, las ansias de poder de la gente, ¿no? Que quieren siempre ser más, y a veces no nos basta con lo que tenemos. Yo siempre les he dicho que los ministerios que Dios dejó, los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son descripciones de trabajo, no son huesos espirituales. Y entonces la gente como que a veces ya no le alcanza con los simples ministerios que Dios ha dado, y de repente oímos que se ponen nombres rimbombantes, ¿no? Como evangelista, llamado a las naciones, un montón de cosas que le agregamos al llamado, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere ser apóstol, y ya no basta con ser apóstol, ahora yo soy apóstol de apóstoles, y la gente como que quiere, por su falta de ¿cómo se llama?, de identidad, la falta de identidad les hace querer
tener ciertos nombres que creen que no lo tienen. Yo siempre les he dicho, no hay mayor lugar delante de Dios que el ser su hijo. El ser su hijo es más que ser apóstol, más que ser profeta, más que ser evangelista, pastor o maestro. Entonces, bueno, predicamos el evangelio y una vez que la gente recibe a Cristo, tenemos que llevarlos a conocer a Cristo. Y a Jesús solo se conoce a través de las Escrituras. Entonces, ¿cuándo es que empezamos a discipular a las personas? Y eso es muy fácil cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador. Dice en Juan, Evangelio según San Juan 1:11, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les concedió el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en cuanto reciben a Jesús como Señor y Salvador, ya están listos para empezar ese discipulado, ¿no? Empezamos a discipular a partir de que recibimos al Espíritu Santo y testificamos a la gente. Y si se acuerdan, en los evangelios, cuando Jesús salva, sana a alguien, le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Precisamente creo que el domingo comentábamos esto, ¿no? Que el poder de Dios es para testificar. ¿Sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, dar testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Es parte de predicar el Evangelio con nuestra vida, con lo que hemos recibido, ¿sí? Y también con la palabra de Dios. Entonces, empezamos a recibir el discipulado cuando recibimos a Cristo y empezamos a discipular a partir de que recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Empezamos a testificar a la gente las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, evangelizar es predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Hablarle a la gente del amor de Dios, la salvación, lo que Dios vino a hacer por nosotros, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Y discipular es reproducirse en otra persona, ¿no? Formar el carácter de Jesús en la gente. Pablo decía, no ceso de orar por ustedes hasta que Cristo sea formado entre ustedes. Seguimos con otra pregunta. Dice, ¿dónde empezamos? ¿Sí? Vamos a leer Hechos 1:8. La acabo de mencionar, pero quiero leerla exactamente como viene en la Biblia. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Empieza en Jerusalén. Los apóstoles vivían en Jerusalén. Luego dice en Judea, que era la siguiente región, en Samaria, se iban un poco más lejos, y hasta lo último en la tierra. O sea, empezamos a predicar el Evangelio en nuestro lugar de origen, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y luego nos vamos extendiendo y nos vamos extendiendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a discipular a la gente? Esto es bien sencillo. Esto es con la palabra de Dios, no hay otro. Pablo dice en Gálatas 1:8, dice que si alguien predica un evangelio diferente al que recibimos de parte de la Biblia y de los apóstoles, de las Escrituras, si alguien recibe un evangelio diferente, el que lo da es anatema, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a discipular con la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son es vida. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego dice
que disciernen los pensamientos y las intenciones. Por eso les decimos que todo lo tenemos que hacer con la palabra. La palabra es viva y lo único que puede cambiar nuestra forma de vida a una forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios es la palabra. No hay otro. No hay otra cosa. Tiene que ser a través de la palabra. Verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de Jesús. Jesús es la palabra. Y en Isaías 55:8 dice que la palabra de Dios no regresa vacía, que es como la lluvia. Isaías 55:8, vamos a leer. Dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, empieza diciendo que es imposible que una persona humana o meramente humana, con una mente carnal, pueda pensar como Dios piensa. ¿Sí? A veces hay gente que cree que puede entender los pensamientos de Dios, pero los pensamientos de Dios solo se entienden a través de la palabra. Verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. O sea, la palabra de Dios es enviada como Dios envía la lluvia, y la lluvia cae en la tierra y la hace germinar de la misma manera. Cuando nosotros hablamos la palabra cae en la gente y esa semilla tiene que germinar en sus vidas y en sus pensamientos. ¿Sí? Y dice que la palabra no regresa vacía. Entonces, la palabra que hablamos, la hablamos con la confianza de que algo va a ser en las vidas de las personas. ¿Sí? Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a lo que el mundo nos da, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que lleguemos a comprender la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es agradable delante de Él. ¿Sí? En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo o no se conformen con lo que el mundo ofrece, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Entonces, solo transformando nuestro pensamiento podemos entender la voluntad de Dios, porque a veces nos pasan cosas y no entendemos por qué me pasa esto, por qué pasa esto, no lo entendemos. La única manera de entenderlo es cuando cambiamos o transformamos nuestras vidas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace cambiar nuestra manera de pensar. Nos transformamos y nos renovamos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Entonces, estamos en la pregunta, ¿cómo discipulamos? Número 1, con la palabra de Dios. Número 2, con nuestro testimonio. Esto es bien importante. El testimonio es súper importante porque podemos predicar muy bonito, pero si nuestros actos no refuerzan nuestras palabras, la gente no va a recibir nuestras palabras. Pablo decía en 2 Corintios 3, verso 1 al 3, dice que somos cartas abiertas, que no necesitamos recomendación de nadie, ¿sí? Que nosotros, nuestros discípulos, se recomiendan a sí mismos con su manera de actuar, ¿sí? Somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. O sea, lo que está diciendo es que la gente con nuestro comportamiento está leyendo el Evangelio en nuestras vidas. Entonces es importante no nada más que le hablemos a la gente de Cristo, sino que lean de Cristo a través de nuestra vida y de nuestro testimonio. Jesús dice en Juan 17:19, dice, por ellos, dijo Jesús, yo me santifico a mí mismo para que también ellos se santifiquen en la verdad. Entonces,
Sabemos que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Pero es importante santificar nuestras vidas por los demás, no tanto por nosotros, sino por los demás. Dios tiene nuestras vidas en sus manos, pero también es importante que vean a Cristo en cada uno de nosotros. Parte del punto 2, que es parte del testimonio, es la lengua. Dice la Biblia que tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Algo que realmente para algunos es muy, muy difícil controlar su lengua. Santiago, capítulo 3, verso 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjate lo que está diciendo. Dice que si logras controlar tu lengua, puedes controlar todo tu cuerpo. Verso 3 dice: he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces contamina más lo que hablamos muchas veces que lo que estamos haciendo, porque lo que hablamos algo produce. Dice: e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, entonces aprendamos a controlar nuestra lengua. Y los que no pueden, pues piden ayuda de Dios. Señor, ponme un candado en la boca. ¿Sí? Cállame cuando no tengo nada bueno que decir. ¿Sí? Ok. Parte del testimonio es no hacer acepción de personas, porque realmente tendemos a tratar diferente a las personas. Hay un dicho aquí en México que dice que como te ven, te tratan. Y la Biblia dice que tratemos a todos de igual manera, así estén bien vestidos, mal vestidos, si tengan dinero o no tengan dinero, todos los debemos de tratar igual, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Y también dice la Biblia que hagamos todo como para el Señor. Entonces, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Teniendo en cuenta que Dios está con nosotros todo el tiempo y Él está viendo lo que estamos haciendo. Entonces, estar consciente de esto todo el tiempo para poder dejar que Cristo obre a través de nosotros. La siguiente pregunta es: ¿para quién es la gran comisión? Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la comisión, para la gran comisión, es para todos. Los 5 ministerios están para perfeccionar a cada miembro de la iglesia. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Ir por los perdidos. Entonces, todos los que estamos en la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que ir por los perdidos. Mateo capítulo 10, verso 37. Mateo 10, 37, esta palabra está interesante. Dice que llevamos nuestra cruz para crucificar la carne con sus deseos. Mateo 10, 37.
Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Básicamente es difícil que una persona que esté pensando en sí mismo pueda llevar el evangelio a otros. Entonces necesitamos crucificar esa carne, crucificar el yo para poder hacer la obra de Dios. ¿Sí? Hacer a un lado el yo para que Cristo lo haga. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok, seguimos. Lucas 8:11. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del 11 al 15. Dice 8, 11, 15. Ok. Dice, esta es pues la parábola. Bueno, voy a leer desde el verso 4. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Jesús, a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos, que oiga. Verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, es lo que estamos predicando, es lo que nos manda Dios a predicar. Ahora, cuando prediquemos la palabra va a caer en gente que representa a los que están junto al camino, que oyen la palabra y luego viene el diablo y la roba, la quita de su corazón. Dice, para que no crean y se salven. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es imposible, Jesús dijo que no haya pruebas, siempre va a haber pruebas, y hay gente que cuando tiene pruebas se enoja con Dios y se aparta de Dios. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. O sea, el trabajo del discipulado es tardado, pero es permanente. Hay que evangelizar a toda criatura. Marcos 16:15 dice que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y de entre los evangelizados, escoger a quién vamos a discipular. Digo, porque no todos tienen el deseo de ser discipulados. Juan 6:70 dice, no los he escogido yo, ustedes los 12. O sea, Dios escogió a sus discípulos. Entonces, de entre la gente que nosotros evangelizamos, tenemos que escoger a quién vamos a discipular. En Hechos 15:40, vamos a leerlo, Hechos 15:40, es cuando Pablo escoge a Silas para discipularlo. Hechos 15:40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces Pablo se fue a predicar el evangelio y se llevó a Silas para trabajar con él. Silas fue el discípulo de Pablo. Quiero leer Ezequiel 33:7. Es una palabra interesante. Dice, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le diga al malvado, de cierto morirás. Si tú no le hablas para que se guarde el malvado de su camino,
El malvado morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, él no se apartará de su camino, y él no se apartará de su camino. Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo creo que cuando estemos, dice la Biblia, que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a llegar al tribunal de Cristo. Entonces va a haber gente que se le habló y no quiso aceptar, pero si hubo gente que le debimos haber hablado y se perdió porque nosotros no le hablamos, dice que esa vida va a ser demandada. ¿Sí? Hechos 6:3. Vamos a unas hojitas atrás. Esto es interesante, mira. Precisamente se está predicando el Evangelio aquí en Hechos. Los discípulos están creciendo y empiezan a haber ciertas incomodidades. Voy a leerles el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta de toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estamos hablando de escoger a la gente, ¿verdad? Y aquí simplemente para un trabajo sencillo de servir a las mesas, escogieron a gente que fuera de buen testimonio y llena del Espíritu Santo. En 1 Timoteo, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, si alguien desea servir, si alguien de tus discípulos ya quiere ser obispo o diácono, están deseando una buena obra, pero hay requisitos de la gente que tiene que servir. Dice aquí: tienen que ser honestos, no dadores de vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que sean sometidos a pruebas, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque tendemos a reproducirnos a nosotros mismos. Tristemente hemos visto que cuando algún líder tiene una carencia, esa misma carencia se ve reflejada en la gente que los está siguiendo. Entonces, por ejemplo, hemos visto casos que de repente alguien cae en adulterio de liderazgo y de repente eso como que se transmite a los demás, y hay varias gente que reproduce esto. Entonces, tendemos a reproducir lo que nosotros somos. Por eso es importante trabajar con nosotros mismos. Por eso decía Jesús: por ellos yo me santifico a mí mismo. Yo me santifico, ¿por qué? Porque voy a reproducir lo que yo tengo. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Y cada uno damos lo que tenemos. Lo bueno que tienes y lo malo que tenemos también. Es lo que damos y es lo que la gente recibe. Ok. ¿Cuál es la obra del ministerio? Vamos a leer Marcos 16:15. Ahorita la mencionamos, pero vamos a leerla. Marcos 16:15. Lo que pasa es que se divide en dos, como les decía al principio. Mateo 28 dice hacer discípulos, y Marcos habla de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 dice: les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No nada más a los que te caen bien, no nada más a tu familia. Hay que predicarles a todos, ¿no? Incluso los que hablan mal de ti, también hay que llegar y predicarles el Evangelio a todos. Porque además la Biblia nos ha enseñado que la lucha no es contra sangre y carne. Si alguien la trae conmigo, yo sé que no es él, que está siendo usado por el diablo. Entonces yo tengo que predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Al que se nos para enfrente. Si aceptan o no aceptan ese, pues ya no es mi problema. La orden que Dios me dio es
predicar el evangelio a todos, ¿sí? El que crea será salvo y el que no crea se perderá. Y eso ya no me compete a mí, eso es algo única y exclusivamente de la competencia de Dios. Y vamos a terminar con esto. La última pregunta: ¿cuándo termina el discipulado? ¿Sí? El discipulado termina, dice Efesios 4:13, lo que acabamos de leer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo me acuerdo muy bien del pastor de mi pastor, un señor ya grande, pero me asombraba la capacidad de aprendizaje que tenía ese hombre, porque de repente Dios trae nueva revelación, nuevos moveres, y el Señor siempre, a pesar de su edad avanzada, tenía un espíritu enseñable y una apertura de mente que mucha gente joven no tenía. O sea, él sabía que mientras estamos aquí en la tierra, somos producto no terminado. O sea, estamos en ese proceso de mejora continua. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús, entramos en ese proceso de mejora. Y ese proceso de mejora termina el día que colgamos los tenis. Pero mientras estamos vivos, seguimos trabajando y seguimos cambiando. Y no nada más seguimos trabajando nosotros, sino que Dios sigue trabajando en nosotros. Por eso es importante seguir leyendo la Escritura, oyendo la palabra, congregándose, dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la palabra de Dios sigue obrando en nosotros. Acabamos de leer que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, Dios trabaja a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, le estamos dando herramientas a Dios para que trate con cada uno de nosotros, para que mejore nuestras vidas y para que vaya quitando lo que no deba de estar y poniendo las actitudes correctas que cada uno de nosotros debemos tener. Bueno, aquí le voy a parar. Les doy gracias por haberse conectado, gracias por estar al pendiente cada semana. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Dios los y las bendiga abundantemente a todos y cada uno de nosotros. Gracias.